Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a tener la sesión número 9 del tema 1 de producción y coste, la sexta sesión del tema 1 de producción y coste del curso de estructuras de mercado de turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En esta sesión de hoy vamos a estudiar los costes a largo plazo de la empresa, cómo se comportan los costes a largo plazo de la empresa y cómo son los rendimientos a escala de las empresas, los que está vinculado con la función de coste, con la función de producción de largo plazo de la empresa. En esta transparencia tenemos el ejemplo del último día de clase y veíamos cómo con dos niveles de inversión de factor fijo, la empresa tenía dos posibilidades. La posibilidad en la curva, que es un poco de color más oscuro, malva más oscuro, era una inversión en factor fijo de nivel bajo y por tanto la empresa elegía esta función de producción, esta inversión en factor fijo bajo para niveles de producción inferiores a 4 y en cambio elegía el tamaño de planta grande, que corresponde con la función de malva en color claro, cuando los niveles de producción eran más mayores. Ambas funciones de costes pueden provenir de una función de producción, como la que tenemos en el gráfico. Tendríamos la función de producción de corto plazo Q1, que representa una inversión baja en factor fijo, y la función de producción Q2, que representa una inversión alta en factor fijo. Siempre para el mismo nivel de contratación de factor variable, L', la empresa con un nivel de inversión en factor fijo bajo, Q1, va a tener una productividad marginal del factor trabajo inferior que la empresa en la función de producción Q2 y con un nivel de inversión en factor productivo fijo alto. Y eso se observa porque la pendiente de la función de producción Q1 es menor para L' que la pendiente de la función de producción Q2 también para L', lo cual significa que la productividad del factor variable en L' es inferior a la productividad del factor variable en Q2 para L'. La razón es porque en Q1, al ser el nivel de inversión de factor fijo inferior, los rendimientos del factor variable aparecen antes y la saturación del factor fijo es mayor que en Q2, que los rendimientos del factor variable van a aparecer más tarde. En realidad, esta situación donde la empresa ha podido elegir entre dos tamaños de planta, la podríamos repetir de infinitas veces, de manera que la empresa pudiera elegir un tamaño de planta apropiado exactamente para cada nivel de producción, y eso es lo que tendríamos aproximadamente aquí en este gráfico ahora. Por ejemplo, tenemos la ATC3, el Average Total Cost para la empresa 3, o el Average Total Cost para la empresa 6, o el Average Total Cost para la empresa 9. Cada una de esas funciones de costes medios en realidad es el tamaño que elegiría la empresa para cada uno de los niveles de producción. Por ejemplo, si el nivel de producción de la empresa fuera Q1, pues la empresa elegiría la ATC3, o si el nivel de producción de la empresa fuera Q2, el nivel óptimo de tamaño de planta que la empresa debería elegir para garantizar un coste medio más bajo sería la T6, o si el nivel de producción de la empresa fuera la Q3, en ese caso el tamaño de planta que le garantizaría a la empresa el coste medio de producción más bajo sería la ATC9. Así podríamos también plantearnos que para diferentes niveles de producción siempre va a existir un tamaño de planta que es la que garantiza el mínimo coste medio posible para producir ese nivel de producción. De manera que si uniéramos todos esos puntos, uniéramos el nivel de coste medio mínimo necesario para producir cada uno de esos niveles de producción, tendríamos una nueva función que es la línea en color azul más claro, que lo que nos está diciendo sería cuál es el punto de coste medio necesario mínimo para producir cada nivel de producción. Es decir, cuál es el coste medio mínimo para alcanzar cualquier nivel de producción, siempre y cuando la empresa pudiera elegir libremente el tamaño de planta, es decir, siempre y cuando la empresa pudiera estar en largo plazo. Por tanto, esta línea
esta línea azul lo que nos está representando es el coste mínimo siempre que la empresa pueda elegir los factores fijos. Por tanto, sería la función de coste medio de largo plazo de la empresa. Lo que nos interesa ahora es estudiar qué le ocurre a la empresa cuando es posible cambiar todos los factores productivos de la empresa y en particular exactamente vamos a estudiar qué ocurre con la producción de la empresa cuando todos los factores productivos se expanden en una misma tasa constante T. Y eso va a depender de cómo es la tecnología de la empresa. Tienen aquí disponibles dos vídeos, rendimientos a escala 1 y rendimientos a escala 2, donde se explica precisamente el contenido de cómo cambia la producción de la empresa cuando cambian todos los factores productivos en una escala constante T. En la función de coste medio de largo plazo de la empresa podemos distinguir tres tramos. El primer tramo, el tramo decreciente de la función de coste medio a largo plazo de la empresa, es el tramo donde las empresas que están ubicadas en ese sector de la función de coste medio de largo plazo presentan rendimientos crecientes a escala. Cuando observamos a la empresa ATC3, lo que vemos es que la empresa ATC3 para producir Q1 se sitúa en el punto A. La razón es porque el punto A es el punto de mínimo coste posible para alcanzar ese nivel de producción de Q1 a largo plazo donde la empresa puede elegir todos los factores productivos de la empresa libremente. Sin embargo, este tamaño de planta ATC3 no tiene su mínimo en el punto A, lo tiene ligeramente a la derecha del punto A como observamos en el gráfico. En general, todas las empresas que se sitúan en una zona de rendimientos crecientes a escala son empresas que tienen su óptimo de explotación a la derecha del nivel de producción elegido para ese tamaño de planta. En cambio, todas las empresas que están situadas en el tramo de rendimientos decrecientes a escala son empresas que tienen su óptimo de explotación ligeramente a la izquierda. Por tanto, las empresas con rendimientos crecientes a escala son empresas que están con exceso de capacidad, porque su óptimo son empresas que tienen su óptimo ligeramente a la derecha, son empresas que están diseñadas para un nivel de escala mayor, y las empresas que están situadas con rendimientos decrecientes a escala son empresas que tienen su óptimo de explotación a la izquierda y son empresas que están operando con sobrecapacidad, porque están manteniendo un nivel de producción que es superior al tamaño de escala óptimo para el que están diseñados.